Bienvenidos a las clases online de la Universidad Central del Ecuador para las pruebas ENES 2018-2019. A continuación, no olvides suscribirte y realizar tus comentarios al final del video. Comencemos. Vamos a recordar. En el contexto europeo, vemos que en el continente el proceso de unidad política de todos los reinos hispánicos culmina bajo los reyes católicos. Aquí se da lugar al fin del feudalismo y en el mismo año Cristóbal Colón arriba a las islas aledañas a un nuevo continente que posteriormente conoceremos como América. A partir de entonces comienzan varios viajes a las recién descubiertas tierras e inicia su colonización. Este periodo se conoce como la conquista, que se da entre 1529 y 1534. Los descubrimientos y conquistas fueron tareas emprendidas privadamente por aventureros españoles que obtenían autorización y privilegios de la corona de Castilla. Sin embargo, conforme se regularizaba la colonización, la influencia y la autoridad del Estado se acentuaban. Aparte del sojuzgamiento, la propagación de enfermedades, el establecimiento de mecanismos de explotación y la persecución a la cultura, la conquista significó el intento de expulsión de los indígenas del escenario de nuestra historia. Primer periodo colonial. La implantación del orden colonial. Como primer aspecto vamos a ver las guerras civiles. Con la terminación de las guerras de conquista no concluyeron los conflictos. En la misma década de los 30 se dieron enfrentamientos entre los conquistadores. Pizarro, nombrado marqués el rey de España, disputó con Almagro el control del Cusco y de todo Perú. Los conflictos que esto significó conllevó a la creación de leyes nuevas que centralizaban el manejo político y económico de las colonias en manos de la corona y establecían mecanismos de protección a los indígenas. La institución básica del periodo fue la encomienda, que consistía en el encargo o encomienda, de allí su nombre, que hacía la corona a un colono español, el encomendero, de un grupo de indígenas para que los catequizara. Para esta labor el encomendero pagaba a un eclesiástico, que tenía a su cargo la evangelización. Los indígenas debían pagar un tributo a la corona y como pago del beneficio de la cristianización quedaban obligados a prestar servicios al encomendero o a darle dinero. Así se estableció un mecanismo de extracción de excedentes en forma de trabajo e impuestos y un instrumento de control ideológico de las masas indígenas que fueron catequizados por el clero. Luego de la conquista militar se institucionalizó el poder colonial, pasando de este modo paulatinamente al mandato directo. Desde la década de los 40 se buscó organizar la administración religiosa y para 1592 y 1593 se produjo la rebelión de las alcabalas contra la aplicación de un impuesto que afectaba al comercio local. Segundo periodo colonial, auge del orden colonial. Aquí encontramos dos términos muy importantes que debes recordar, las mitas y los obrajes. La encomienda perdió importancia hasta ser suprimida y surgió un nuevo mecanismo de organización económica llamada la mita. Esta es una institución de origen incaico que consistía en un determinado tiempo de trabajo obligatorio que los indígenas adultos tenían que realizar. Los mitayos, en cambio, trabajaban principalmente en la producción textil y la agricultura. Los llamados obrajes eran centros de elaboración de paños que se desarrollaron enormemente, de manera especial en la Sierra Norte y Centro. Sociedad colonial. Luego del primer siglo de colonización hispánica, se define una estructura social fuertemente diferenciada y asentada sobre la desigualdad. Vamos a ver aquí que los blancos eran españoles de origen peninsular que controlaban los principales centros de producción económica, la circulación de los bienes y el poder político en la audiencia y en los cabildos locales. En cambio, los pueblos indígenas sufrieron cambios profundos, pero al mismo tiempo lograron mantener la continuidad de varios elementos de su organización. El mestizaje. Conforme avanzaba la época colonial, fue adquiriendo mayor importancia el mestizaje. Este se originó entre las uniones de conquistadores y mujeres indígenas, gestándose de este modo un grupo social intermedio entre blancos e indios dedicados a ciertas labores agrícolas, el mediano comercio y la artesanía. La Iglesia era la institución con más recursos para promover las actividades culturales, que era en realidad una de sus funciones básicas. Entre los más notables intelectuales de la época estaban los clérigos y algunas monjas. Quito y su jurisdicción fueron un centro muy importante de la pintura, la ingeniería y el tallado. Tercer periodo colonial, redefinición del orden colonial. Vamos a encontrar aquí un proceso llamado la consolidación del latifundio.
acentuado como eje de todo el sistema económico, se dio en buena parte a costa de las propiedades de las comunidades indígenas, a quienes se compró en forma forzada o simplemente se les despojó de la tierra. La necesidad de pagar tributos, compromisos religiosos, entre otros, obligó a los indígenas a trabajar más tiempo para los propietarios que aquel que había sido establecido en la mitad. De este modo surgió un nuevo tipo de relación, el concertaje, que si bien era formalmente voluntario, ataba en la práctica al trabajador al latifundio. Llegamos al fin de la época colonial. La segunda mitad del siglo XVIII fue de agitación intelectual y cultural en la Real Audiencia de Quito. Los criollos, descendientes de españoles peninsulares, ocupaban el espacio dominante en Quito y buscaban su identidad a partir de diferenciarse de los europeos y de los indígenas. El padre Juan de Velasco escribió su Historia del Reino de Quito, una obra monumental que ponía las bases de la conciencia quiteña y de la búsqueda de dicha identidad. Si deseas conocer más acerca de la época colonial, no olvides revisar los videos anexos que se describen en la parte inferior del video. También realiza tus comentarios y sugerencias en la sección del post. Y esto ha sido todo. No olvides darle like y realizar las actividades solicitadas en la descripción del video. Hasta la próxima.